más allá de todos los fuegos de artificio, de todas las cosas que se discuten, algunas parecerían importantes, otras parecen chistosas o ridículas, más allá de todo esto que comentaba al comienzo, ¿no? De esto, de lo que pasa con los dirigentes sindicales, que hablan de la renovación y ponen a uno que estuvo con la dictadura de secretario adjunto. Y bueno, más allá de todo esto, sabemos que el problema central de todo es la economía. Y por eso estamos comunicados con Julio Gambina, al cual le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Un gustazo, como siempre. ¿Qué tal? Bueno, el gusto es nuestro poder hablar después de algún tiempo y más con todas las cosas que han pasado, ¿no? Y a decir verdad, hoy el tema de la economía sí está puesto en el tapete, bueno, con los últimos acuerdos que se hicieron de 60 productos, la inflación, porque realmente ya está demostrado por encuesta, por todo, que lo que más le preocupa a los argentinos es la inflación y la pobreza, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión sobre esto? Mirá, como bien decís, el tema es la economía, incluso te diría, no solo la economía argentina, sino la economía mundial. Uh-huh. Porque claro, a cada uno nos aprieta el bolsillo según la realidad donde estamos. Estamos en Argentina, hay una inflación anualizada del 53%, la proyección, si la foto se extiende de cómo viene marzo, vamos para un 60% de inflación anual. Bueno, puede ser aún mayor si la situación de guerra en Europa se continúa, porque la inflación, especialmente de alimentos y de energía, es un tema delicado. Ucrania y Rusia son importantes proveedores mundiales de alimentos y de energía. Uh-huh. La economía ucraniana, que tiene mucha importancia, sobre todo en la producción agraria, trigo, maíz, girasol, está con muchas dificultades para la cosecha, para la producción, y por lo tanto puede haber una falta de alimentos en la economía mundial y hace subir los precios. Y vos sabés que cuando suben los precios internacionales, con independencia del costo que eso tenga en la Argentina, bueno, los grandes exportadores pretenden que los precios del mercado interno se equiparen a los internacionales. Uh-huh. Eso claramente pasa con el precio del petróleo, de la energía en general. Entonces es para preocuparse, y bueno, el gobierno sigue por un camino que es esta canasta de 60 productos a precios regulados para comercios de proximidad, algo que en general hasta ahora no venía. Yo lo estaba escuchando al secretario de Comercio, a Roberto Feletti, y claro, explicaba la situación, pero como si estuviera dando una charla o en la universidad o en una organización social, digamos, como comentando la realidad, con escasa capacidad para intervenir, porque yo me animo a decirte que el tema de inflación, tanto mundial como local, es una manifestación de poder, es expresión de la lucha de clase global. Uh-huh. Y que en lo cotidiano nuestro de la Argentina, el que puede aumentar los precios los aumenta. Por eso digo, es una cuestión de poder. Uh-huh. Y siempre explico, los trabajadores, trabajadoras, jubiladas, jubilados, no pueden aumentar el precio de la fuerza de trabajo. Por eso, en general, se la bancan. Y si vos escuchás al gobierno cuando explica lo que pasó el año pasado, uh-huh, que la economía creció 10,3%, dice, los trabajadores le ganaron a la inflación, y después aclaran, los trabajadores conveniados, uh-huh, o sea, los trabajadores privados bajo convenio colectivo, le ganaron a la inflación. No, mucho menos. Menos de la mitad. Son muy pocos los trabajadores bajo convenio. Claro, ¿el resto son monotributistas o directamente...? No, y son trabajadores que están en empresas que no están bajo convenio colectivo, claro, de trabajo, y hay mucho trabajo irregular, lo que se llama changas, y a ese nivel no hay recuperación. Ni siquiera los estatales han recuperado un ingreso acorde a la evolución de la inflación. Entonces, venimos de años de ajuste por la realidad económico-social,
Y el acuerdo con el fondo, por más que haya canasta de 60 productos a precios regulados para comercios de proximidad, lo que va a tener es un control del Fondo Monetario cada 3 meses, donde te va a decir, cuidado, que te estás alejando de la meta de 2,5% de déficit fiscal para este año, tenés que ajustar acá, tenés que ajustar allá, y vamos de nuevo, y con una tendencia global al crecimiento de los precios. Hoy el secretario de Comercio decía, bueno, yo sostuve en el gabinete que había que aumentar las retenciones. Por eso yo hablaba como un comentarista, no como un funcionario que tiene que informar lo que ha resuelto el equipo y donde poco importa la opinión personal, sino lo que importan son las decisiones políticas que se toman, y la realidad es que no se ha podido incrementar las retenciones, salvo en un par de puntos algunos derivados de la producción de soja, harina, aceite, y además con esa recaudación se genera un fideicomiso para intentar contener el ascenso de precios de los alimentos por la incidencia del trigo, digamos, para que el pan no se dispare. E incluso se intentan que retrotraigan los precios a comienzos de este mes, pero la realidad es que aunque se retrotraigan los precios, el nivel de deterioro de la capacidad de consumo de la mayoría de la población es abismal. Claro. Cuando digo la mayoría, estoy hablando no solo de asalariados, sino de jubiladas, jubilados y perceptores de planes sociales. Claro. Ahora, Julio, con esto que vos decías, algunas preguntas, ¿no? Argentina tiene un modelo agroexportador, nunca lo rompió. Cuando en épocas de guerra se favoreció la distribución del peronismo allá por el año 50 y la mejor distribución del kirchnerismo con la soja, que la tenía a 3 veces lo que la tenía Duhalde, a 600 y pico. ¿En esto no lo favorece a la Argentina la guerra? Porque aparte la inflación venía altísima, y la guerra empezó el 24 de febrero, y ya febrero habían dado, enero, febrero, diciembre, un golpe. Y por otro lado, te lo pregunto todo junto, después si querés lo... Sí. Y por otro lado, este gobierno, la primera medida que toma es bajarle los saberes a los jubilados. No había guerra, no había pandemia, no había nada. Primer medida, ajuste. Y aparte ahora reconocen estos muchachos que se mandan cartitas y qué sé yo, que los acusan al gobierno de que desde el macrismo hasta ahora se perdió, no solo no se recuperó, sino que se perdió un 8% del salario, lo cual se traslada a las ganancias de las empresas, es decir, un 3% más de plusvalía. No sé si podés contestarlo todo. Sí, mira, lo primero cuando uno dice, cuando se habla que la Argentina ganaría o perdería con los precios internacionales, en realidad es una formulación más matemática que social, porque por el incremento de los precios internacionales, como Argentina es exportador de productos primarios, de productos del agro, bueno, va a recibir más divisas, más dólares por sus exportaciones. Pero, ¿de quién son esas divisas? Claro. ¿Quién se las queda? O sea, cuando uno dice la Argentina va a recibir más dinero, hay que tener cuidado, no es la Argentina. Los que lo reciben son los exportadores, por eso el Estado tiene la posibilidad de las retenciones para que una parte de ese ingreso no quede en manos del exportador, sino que ese recurso quede en manos del Estado, y en todo caso el Estado decide cómo distribuirlo, que tampoco queda claro que el Estado lo va a distribuir bien, porque claro, como bien dijiste vos, si después hacen un ajuste en las jubilaciones, en las asignaciones y planes sociales, o en los salarios estatales, o en el gasto educativo, o en el gasto sanitario, digamos, hay muchas formas de que el Estado utilice lo que obtiene de retenciones o de cualquier tributo, porque en general la Argentina es un pagador serial de deuda. Entonces, mucho del ajuste fiscal que hace, por ejemplo, por mejoras de ingresos, podría ser por retenciones,
muchas veces termina en el pago de deuda. Entonces la expresión Argentina gana porque suben los precios internacionales hay que discriminar. Gana el que percibe esos ingresos, no el conjunto de la sociedad. Pero también, además de crecer los precios de los alimentos, crecen los precios de la energía. Y la Argentina es deficitaria en materia de energía. Por eso uno de los acuerdos con el fondo tiene que ver con ajustes tarifarios. Y es muy probable que lo que se viene hablando de ajustes de tarifas domiciliarias va a ser mucho mayor, porque cuando se empezó a discutir esta historia de los ajustes tarifarios, el petróleo estaba a menos de $100 el barril, y ya hace unos cuantos días que superó la barrera de los 100, hay un proceso de oscilación, de suba y de baja, pero siempre por encima de los $100, y también habrá que ver si la guerra se potencia, si se demora su finalización, y eso puede hacer escalar el precio internacional de la energía. Entonces la Argentina, en sus cuentas macroeconómicas, va a tener que destinar más recursos para importar energía. Vuelta a decirlo, esos recursos salen de lo que el Estado puede captar a través de recursos genuinos vía tributaria o a través de mecanismos del endeudamiento, y por eso gran parte de la conducción política de la Argentina, oposición y oficialismo, querían negociar con el fondo para habilitar el mercado de préstamos en el plano internacional. Y de hecho puede avanzar un mayor endeudamiento de la Argentina. Hoy estaba mirando la evolución de la deuda pública argentina, y si bien se ha reducido en términos proporcionales al Producto Bruto, en términos absolutos la deuda no deja de subir nunca. Y estamos en un nivel de suba de la deuda que es importantísimo, y junto con la suba de la deuda, lo que crece es la llamada fuga de capitales, sobre todo en un rubro muy delicado, que es la constitución de activos en el exterior de parte de argentinos. Eso sea plazos fijos en el exterior, compra de acciones, títulos, propiedades, o las divisas que se compran. Aunque ahora hay limitación para la compra de dólares, sigue habiendo una cantidad de gente que compra ese mínimo, y hay un mercado paralelo que está vinculado al mercado de los dólares financieros, contado con liquidación, bueno, todos esos mecanismos que con un nivel en torno de los 200 pesos por dólar sigue generando un nivel de ahorro y de tenencias de divisas que es muy importante. Y prácticamente la tenencia de activos externos de parte de Argentina es equivalente a la deuda externa, no a la pública, que es mayor, pero sí a la deuda externa. Entonces estamos hablando de niveles muy importantes. Por eso a mí no me gusta hablar tanto de la Argentina, sino de quienes se benefician en el país con tales o cuales datos. Por ejemplo, el año pasado la Argentina creció al 10,3%. Bueno, eso es muy bueno. Pero al mismo tiempo las estadísticas te dicen que gran parte de esa recuperación estuvo más asentada en recuperación de la tasa de ganancia de propietarios de medios de producción que en sectores trabajadores. Y dentro de los trabajadores, por ejemplo, las mujeres tuvieron una menor capacidad de recuperación de empleo y de ingresos. O sea que hay discriminación entre propietarios de medios de producción y propietarios de fuerza de trabajo, y dentro del sector laboral las mujeres pierden contra los varones, las mujeres jóvenes pierden contra los varones jóvenes. Digamos que hay un conjunto de discriminaciones que hace que la Argentina sea diversa, y siempre conviene pensar, bueno, ¿a quién favorece el paquete de medidas que se toman, que llevan adelante? Muchos festejaron y celebraron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque, claro, los sectores del poder económico, local y mundial, querían que Argentina cerrara con el fondo. Ahora, la mayoría del pueblo argentino tiene por delante un sacrificio muy fuerte, no solo en lo inmediato, con el ajuste que supone la disminución del déficit fiscal,
sino en el mediano plazo, porque lo que se aprobó ahora es que el Fondo Monetario va a prestar para pagar la deuda odiosa asumida con Macri, y después te queda, pasado esos 4 años, vas a tener 10 años para pagarla, para devolverla, y todo indica que así como ahora era impagable la deuda, en 10 años más también la deuda va a ser impagable, y por lo tanto vamos a un ciclo de renegociaciones permanentes, donde lo que no se puede pagar se renegocia, se van pagando algunos intereses, y de ajuste en ajuste vamos deteriorando la calidad de vida de la mayoría de la población, aun cuando el INDEC te diga que ha bajado la tasa de desempleo en el 4º trimestre del año pasado, y que estamos en el nivel de desempleo del 2015, porque bueno, uno se entusiasma y se subió el 10,3% la economía el año pasado, pero había bajado el 9,9% en el 2020. Claro. Claro. Entonces, aparte se ven los niveles de pobreza también. Sí, ¿no? se ve en la calle. Que se ve en la calle. La cotidianidad. Claro. Julio, bueno, recordemos también esto, porque no se dice mucho, que la deuda, los 44.000 millones de esta deuda nefasta de Macri son solo el 12% de lo que debe la Argentina en deuda pública, más de 360.000 millones de dólares, que parecería que como ahí está el ANSES y otros lugares con bonos, parecería que esa la quieren licuar. Eso parecería. Ahora, por otro lado, y para terminar, ¿vos pensás como el gobierno que la inflación es multicausal? Yo creo que es multicausal, pero agrego un detalle que me parece que no se habla mucho. Siempre el peronismo los ajustes los hizo por inflación. Sí, claro. Porque digamos sabe que no va a haber movilizaciones, tiene diciembre estuvo tranquilo. ¿No? Hay movilizaciones, Roberto. Sí, hay, pero digamos, yo participo, pero veo la gente que hay y la verdad que es minoritario, ¿no? Todavía no, digamos, lo que hay es un descontento, ojo, se expresó en la caída de los votos en la elección de medio turno, Sí. Eso es descontento, eso es parte de la protesta. A veces la protesta no es tanto la movilización callejera, sino el desánimo en un proyecto político. Claro. Pensá que en el 2019 se castigó al macrismo y se pensó que el Frente de Todos podía resolver algunas expectativas. Estoy hablando de los votantes, ¿no? Claro, sí. Bueno, eso se cayó mucho en el medio turno, y muchas especulaciones hoy te dicen que se da por perdida la elección del 2023, y eso hace que la oposición macrista se esté probando el traje de ganador. Sí, bueno, en Argentina es muy difícil hacer... Exacto. Macri había arrasado en el 2017, tenía una pobreza del 25,7% y la terminó entregando en el 19 con el 36%. Pero ¿no pensás que este factor de que el Estado, el gobierno es socio y cada vez que aumentan los precios cobra más y baja los salarios, ¿no está en alguna cabecita? Sí, está en la cabecita, sí, pero también miran las encuestas, y como empezaste vos la nota, todos saben que el principal problema que hoy existe en la población argentina es la carestía, es el poco ingreso para atender la canasta cotidiana. La inflación es un problema. Es cierto lo que vos decís, hay algunos que dicen, bueno, con inflación se licúa esta situación macroeconómica, pero juegan con fuego. Digamos, en general nadie quiere perder el proceso electoral, y por eso es un problema. Ahora, esto de multicausal o monetarista es la forma que tienen de diferenciarse los liberales ortodoxos de los sectores neodesarrollistas, neokeynesianos, post-keynesianos, pero en realidad, yo te digo, la inflación es un fenómeno de lucha de clases, aumenta precios el que puede, y por lo tanto lo que hace falta es lo mismo que vos estás señalando, hace falta más poder de la movilización social, de la organización popular, para que se le ponga freno a esta capacidad que tiene la ganancia por sobre los ingresos populares, salarios, jubilaciones o planes sociales. Es un tema político, en definitiva.
Está muy claro, Julio. Bueno, como siempre te agradezco mucho, muy claro y bueno, y seguiremos hablando siempre y cuando no estés viajando a Rosario. Por ahora no. Bueno, un gran gusto. Estás medio triste con lo que pasó en el Clásico, ¿no? Por supuesto, y además estuve en la cancha. ¿Estuviste en la cancha? Además estuve en la cancha, así que bueno, más dolor todavía. Bueno, igual desde acá, desde un hincha de Boca, las condolencias del caso. Bueno, felicitaciones para vos. Un abrazo grande, Julio, muchas gracias, como siempre. Chao, hasta luego. Bueno, hablábamos con Julio Gambina. Me pareció muy bueno lo que pudimos ver, porque polémico y deja siempre cosas para pensar. Y a esto voy a muchos que nos mandan críticas por alguna gente que nosotros invitamos, que por ahí no es el caso de Julio Gambina, pero que ponen que por qué sacamos al aire a tal, que por qué o critican al que dice algo. Nosotros tratamos, ustedes ya saben cómo pienso yo, más o menos. Tratamos de que siempre haya, no es el caso de Julio Gambina, con el cual tenemos muchas diferencias en algunas cosas, en algunos tenemos acuerdo, pero hay otros que por ahí tenemos más diferencias, pero que los sacamos para que no se queden con mi sola voz.